Bienvenidos al canal vídeo análisis de todo lo sucedido en Brno en el Gran Premio de la República Checa, y es que llevábamos 5 temporadas desde aquella victoria de Brad Binder, que era rookie en la categoría y se llevó los últimos 25 puntos disputados. Este fin de semana por primera vez teníamos la sprint en Brno, la carrera en Brno con un reasfaltado, y por lo tanto había bastantes dudas a la hora de qué neumáticos traería Michelin, porque había habido un test privado con Yamaha, con Honda. Esto le había dado información a Michelin para elegir los mejores neumáticos, pero eso es reasfaltado. Todo el grip que va dejando las motos durante el fin de semana cambia bastante el comportamiento en un circuito que Piero Taramaso ha dicho utilizaron la data, toda la información de Mugello para seleccionar, junto con lo que le ofrecieron los pilotos y los equipos de Yamaha y de Honda, para traer los neumáticos este fin de semana. Y es que tuvimos una clasificación que, para mí, las claves de la clasificación: lo primero, después de un viernes con lluvia, pista que no acabó de dejar el grip, se acabó mojando, no tuvimos mucho tiempo en pista. Después de 5 años no había información, por lo tanto Pecco Bagnaia, que pasó por Q1, le vino muy bien esta sesión para acabar de ponerse a punto y luego pasar a Q2, hacer un tiempo solo cuando estaban todos en boxes, y cuando salieron los pilotos presumiblemente para rebajar el tiempo de Pecco, tuvimos otra de las claves, y es que fue la bandera amarilla por la caída de Marco Bezzecchi en ese segundo time attack, y esto lo que hizo fue dejar a los pilotos que tuviesen que cortar y aguantar otra vuelta más para volver a tirar. En esta segunda vuelta, Marc venía rebajando, pintando de rojo los 3 primeros sectores, venía a 2 décimas por debajo del tiempo de Pecco Bagnaia y se fue al suelo Zarco, lo que descentró un poquito a Marc a falta de 2 curvas para rematar la faena, para llevarse la pole, y por lo tanto cerró la pole Pecco Bagnaia con Marc segundo. En cuanto al análisis de lo que hicieron cada una de las fábricas en quali, vamos a empezar por la Yamaha, por Fabio Quartararo, que sigue marcando la diferencia. Fue tercero, clasificó en primera fila y le metió más de 3 décimas a Jack Miller, más de 4 décimas a Rins y más de medio segundo a Miguel Oliveira. Por lo tanto, Fabio, que sigue mostrando que es el piloto clave, el piloto insignia, la punta de lanza de Yamaha, y que sigue marcando la diferencia, especialmente los sábados a una vuelta. Le sigue Honda, una Honda que tuvo a Joan Mir con una muy buena clasificación, clasificó quinto, segunda fila, y eso que Zarco, que fue octavo, a una decimita del tiempo de Mir, y un Luca Marini que sí que se quedó un poquito más lejos, casi 4 décimas, pero teniendo en cuenta que venía de la lesión, en un doblete que el físico al final lo acaba pagando, pero muy buena crono del piloto balear, que luego vimos como tuvo una mala sprint y la malísima suerte de la carrera del domingo. En KTM, Pedro Acosta sigue siendo el piloto de referencia desde ya estos últimos grandes premios, desde que se operó de síndrome compartimental, y sobre todo por la baja de Maverick Viñales, que tuvo a Pol Espargaró sustituyéndole. Y es que Pol Espargaró hizo un gran tiempo, se metió en Q2, no se metió en Q2, pero hizo un tiempo solamente a 2 décimas, menos de 2 décimas del tiempo de Pedro Acosta. Enea sí se metió, pero rodó más lento que el tiempo de Pol Espargaró, que salió 14º, y Brad Binder, que tampoco pasó a la Q2, pero se quedó a más de 7 décimas, muy lejos el sudafricano de su compañero de equipo. En Aprilia, Marco Bezzecchi, que sigue siendo la referencia, pero tenemos a Raúl Fernández, que ha dado un paso de gigante en estos últimos grandes premios, especialmente desde el test de Aragón, y se ha quedado a algo más de 1,5 décimas del tiempo de Marco Bezzecchi, que le valió para salir cuarto. Jorge Martín, obviamente, después de la gran lesión, cuando hay que poner todo sobre el asador,
neumáticos frescos y hay que sacar el máximo del físico, del rendimiento de la moto, sigue lejos, casi a un segundo, pero lo peor de las noticias es para Ai Ogura, más de un segundo el piloto japonés, que en esta segunda mitad que hemos vivido en estos últimos 5 o 6 grandes premios después de la lesión está muy lejos de Bezzecchi y Raúl Fernández ya la ha pasado como segunda Aprilia. Por lo tanto, vamos a ver cómo está el piloto japonés a la vuelta del verano. Y por último, Ducati, que la separamos en las GP25 y en las GP24. La GP25 de Pecco Bagnaia, Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio. Obviamente Marc venía para la pole, sus mejores sectores le valían para hacer un 53-1, 2 décimas por debajo de Pecco Bagnaia, pero finalmente Pecco hizo la pole y la primera vuelta de Marc se quedó a 2 décimas del tiempo de Bagnaia. Di Giannantonio, que tuvo un fin de semana desastroso, se quedó a más de medio segundo del tiempo de Bagnaia, y es que se quedó a milésimas del tiempo de Raúl en Q1 y Di Giannantonio se quedó fuera de los 12 más rápidos. Y en el caso de la GP24, Alex Márquez, que casi le mete medio segundo a Fermín Aldeguer, un Fermín que tampoco pasó a Q2, y un Alex Márquez que es verdad que se volvió envuelto en esa polémica con Pecco Bagnaia. Alex quería la rueda de Marc, Pecco quería meterse en medio, aunque yo creo que era difícil que rebajase su tiempo, pero tiró, y Alex, que decidió aguantar detrás de Pecco después de haberlo intentado en varias ocasiones meterse por detrás de Marc, pues al final lo pagó y solamente pudo ser octavo, y así nos quedó la clasificación de la parrilla, los 12 primeros a la izquierda y los pilotos que pasaron por Q1 a la derecha. En cuanto a la sprint, diferencia de elección de neumáticos, aquí ya se preveía que había varios pilotos que optarían por el M, que parecía el neumático más seguro, más estable, que tenía mayor duración y vida de neumático para llegar a final de carrera, pero luego tuvimos varios pilotos que optaron por ese blando trasero, y yo creo que aquí sufrieron un poquito más, especialmente los pilotos como Jorge Martín, que yo creo que hizo bien en jugársela para verse delante en las primeras vueltas, pero yo creo que Marco Bezzecchi, si hubiese tenido otro neumático, podría haber estado en esa pelea o podría haber estado en el podio, un podio que hicieron Marc, Acosta y Bastianini. Y aquí me quiero parar porque obviamente hay que hablar del tema de las presiones. Tenemos un problema, sí que es verdad que no había información en estos últimos años, que el viernes con esas condiciones no ayudaron a los equipos y a Michelin a encontrar la puesta a punto para esas presiones, pero Michelin traía un neumático blando, o sea, un neumático delantero con el objetivo de reducir estos problemas. Finalmente se descartó para esta temporada, y como Pirelli ha sido la anunciada para entrar en 2027 como suministrador único, pues Michelin ha decidido no seguir evolucionando ese neumático y no traerlo para el 26. Ya que esto no va a ser una solución, lo lógico, mi opinión, es que se midan las presiones en parrilla de salida en el rango que establezca Michelin, y a partir de ahí que los pilotos gestionen la carrera, pero que no tengamos algo como Marc Márquez, como Pecco Bagnaia, que Marc sacaba más de un segundo a Pecco y Pecco distanciaba en un segundo a Pedro Acosta. Pues Pecco decidió, seguramente en el peor sitio para dejar adelantar a Acosta, la adelantaron varios pilotos, no estaba centrado obviamente, pues Pecco, que estaba haciendo su mejor sprint, está en un momento en el que técnicamente y mentalmente a la mínima, pues es normal que no gestiones de la mejor manera, mientras que Marc, que está en un estado completamente dulce, dejó pasar a Pedro Acosta, que ya era segundo, y lo dejó pasar en un punto del circuito, en esas curvas de izquierdas, para rápidamente ponerse detrás de Pedro, aguantar las 3 vueltas, que son 3 vueltas los que tenían que estar por encima de las presiones, y luego atacar en un cambio de dirección. Obviamente se le veía muy cómodo detrás para llevarse a la victoria, pero eso sí, gran doblete en el podio para Pedro Acosta, y sobre todo el resurgir de un Enea Bastianini que hizo una sprint espectacular. Bravo por Enea, necesitábamos a Enea ahí delante, y junto con Pol Espargaró, que terminó en novena posición, se ha visto que la KTM aquí ha ido bien, es una pista muy ancha. Como dijo Pedro Acosta, esto
lo que te permite es hacer diferentes trazadas, algo que ayuda a la KTM junto con ese reasfaltado, con ese grip. Hemos visto a una KTM muy competitiva. Bezzecchi terminó cuarto, yo creo que con un medio trasero podría haber optado a estar entre Pedro Acosta y Enea Bastianini. Quinto, Fabio Quartararo, buena sprint para él. Sexto, Raúl. Séptimo, Pecco Bagnaia, que se fue yendo para atrás. El contador no le restaba las vueltas y cuando llegó a box pensaba que estaba descalificado un Pecco Bagnaia que hubiese terminado segundo por detrás de Marc, pero que tiene que centrarse en lo positivo porque no le está saliendo nada esta temporada. Octavo, Zarco, y completó el top 9 los pilotos que se llevan puntos. Pol Espargaró, por lo tanto, brutal esta sustitución imprevista por la lesión de Maverick Viñales. En cuanto a los neumáticos de la carrera, aquí ya todos utilizaron la información del sábado, menos un Johan Zarco que se la jugó, trabajó con el neumático blando ya desde el warm-up y decidió arriesgar, pero era obvio que el neumático bueno era la combinación medio delantero, medio trasero. También había traído la opción del duro Michelin. Michelin este año está trayendo dos opciones, pero cuando hay un circuito nuevo, condiciones que no conocen, traen mayor variedad en el caso de que los equipos lo necesiten. Vamos ya con el análisis de los equipos del domingo, del fin de semana, y es que tenemos un Fabio Quartararo. Fabio que ha dicho que ha tenido buen ritmo, que probó una configuración de setting diferente en la mañana, en el warm-up, y que esta configuración le gustó bastante, tenía buenas sensaciones, buen feeling encima de la moto y que su ritmo no fue malo, especialmente las últimas vueltas. Saben dónde tienen que mejorar, especialmente cuando ruedan en grupo y por lo tanto están trabajando en ello. Un Fabio Quartararo que obviamente sigue marcando la diferencia, pero que hizo buen fin de semana y buena carrera el domingo con un Jack Miller que también entró en esos 10 primeros y Rins se quedó con ese puntito de la 15ª posición. Fin de semana complicado para Honda. Zarco sufrió bastante, es verdad que puntuó el sábado en la sprint, pero arriesgó. Cuando tú tienes que arriesgar y tomar esa decisión de montar neumático blando es porque no lo tienes claro con el neumático con el que va a ir todo el mundo y optas por algo diferente a ver si funciona, y en vez de estar peleando por el top 15 puedes meterte en la pelea por el top 10. Joan Mir, que el sábado es verdad que tuvo un error en la salida, pero que el domingo estaba en sexta posición, podría haber peleado por ese top 8, top 10, pero Alex Márquez, que cometió un error, será penalizado en Austria con una long lap, se ha disculpado, al final son errores de carrera, estás impaciente, quieres atacar, y se le cerró el neumático delantero. Y un Luca Marini que venía de lesión, obviamente con un doblete, pues también sufrió bastante y fue la mejor Honda en carrera en 12ª posición. Chantra, que no estaba aquí, un Nakagami que se lesionó con Augusto Fernández, una caída sustituyendo a Chantra. Por lo tanto, fin de semana bastante complicado para Honda. Continuamos con KTM, que ha dejado muy buenas sensaciones, dos podios de Pedro Acosta, tanto el sábado como el domingo, un domingo que le venía apretando Pecco Bagnaia, que se había ido en las primeras vueltas, pero en el último tercio ya le venía recortando casi un segundo y medio, pero Pedro Acosta fue capaz de marcar su vuelta rápida personal en la última vuelta, 54-1 para Pedro Acosta, lo que le valió para protegerse de Pecco Bagnaia, que venía mucho más rápido, y sumar puntos importantes. Hemos visto una KTM muy competitiva con Enea Bastianini, que estaba rodando en cuarta posición hasta que se fue al suelo. Brad Binder fue octavo y Pol Espargaró, sustituto, acabó noveno entre los 10 primeros. Por lo tanto, buenas sensaciones, y nos vamos al circuito local, a Austria, donde pues la fábrica austríaca obviamente correrá en casa. Entonces será muy importante ver cómo llega KTM después de este parón y después de haber solucionado todos los problemas económicos, esa nube gris que tenían encima los pilotos y los ingenieros y mecánicos. Aprilia, obviamente, pues tiene ahora mismo a Marco Bezzecchi en estado de gracia, está en un nivel espectacular, volvió a hacer podio, lideró vueltas porque Marc
decidió aguantar. Lo hemos visto bastante a Marc como con neumáticos nuevos no aprieta, se pone detrás y cuando ya empieza a caer la goma, ahí es cuando ataca, pero Marco Bezzecchi, segunda posición para él, está a un nivel brutal y ahora ya tienen a Jorge Martín, un Jorge Martín que el jueves anunció que continúa en Aprilia para 2022, por lo tanto, para 2026, por lo tanto, muy buena dupla de Aprilia. Ahora mismo el regreso del campeón del fichaje estrella con un Marco Bezzecchi, piloto italiano que está marcando la diferencia. Jorge Martín fue séptimo, obviamente pues dijo que las últimas 13-14 vueltas sufrió bastante, pero ahora le viene bien, llega el parón y yo me espero que después de estos dos grandes premios de Austria y del circuito de Hungría, cuando lleguemos a Montmeló y a Misano, ya me espero ahí un Jorge Martín competitivo y que pueda estarle luchando la posición a Marco Bezzecchi. Entonces, yo son los dos circuitos que tengo ya apuntados para ver el nivel de Jorge Martín. Y por último, Ducati. Ducati tiene un nombre extraño, es Marc, que es el primer piloto de la fábrica en ganar 5 carreras de domingo consecutivas, pero es que lo ha hecho a lo grande, ganando también las 5 sprints, por lo tanto, 5 dobletes de Marc Márquez, que está en un estado espectacular de forma y que se volvió a llevar la victoria. Una victoria de Marc que completó con Marco Bezzecchi Acosta en el podio, cuarto Bagnaia, quinto Raúl Fernández, sexto Quartararo, séptimo Martín, octavo y noveno las KTMs de Brad Binder y Pol Espargaró y completó el top 10 Jack Miller y por lo tanto nos vamos al parón, a las vacaciones con un Marc Márquez con 381 puntos a estas alturas. Jorge Martín la temporada pasada tenía alrededor de unos 299 puntos. Alex Márquez ya se ha descolgado de esa pelea, estaba en la pelea porque Marc había fallado en Austin y en Jerez, pero el nivel de Marc está en otra liga y ahora mismo lo que está abierto es esa pelea por el subcampeonato entre Pecco Bagnaia y Alex Márquez, porque la diferencia no es tanta, son 40 y pico puntos y vamos a ver en esta segunda mitad quién se lleva el subcampeonato. Ojo con Bezzecchi, que se pone en cuarta posición por delante de las Ducatis de Morbidelli, que no tuvo el fit este fin de semana, y de Fabio Di Giannantonio, que tuvo un gran premio desastroso, no entró ni en el top 15 en la carrera del domingo. Pedro Acosta, líder en KTM, 124 puntos, Zarco 109, 102 para Quartararo y Fermín Aldeguer completa el top 10, las 6 Ducatis en el top 10 y luego tenemos representantes Aprilia para Bezzecchi, KTM con Acosta, Zarco para Honda y Fabio Quartararo, representante de Yamaha en la general. Por lo tanto, las concesiones parece que están llegando y veremos el año que viene dónde están cada una de las marcas, veremos Ducati, cómo está ese desarrollo que tanta polémica nos está dejando. Por último, noticia, confirmado, tendremos MotoGP en Japón en el circuito de Motegi como mínimo hasta 2030, circuito de Stop and Go, circuito clásico del calendario, por lo tanto es una grandísima noticia. Termine así el vídeo. Si tenéis algún tipo de comentarios, si creéis que se pueden añadir análisis de ritmos, ya sea de los pilotos vuelta a vuelta, análisis de las fábricas en sprint, en carrera, en términos de a cuántas décimas está cada una de las fábricas durante el fin de semana, dejármelo en comentarios. Si os gusta, darle like y nos vemos en el próximo vídeo.